¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida a Revelaciones aquí en la Octava Digital. Hoy vamos a analizar, vamos a profundizar la narrativa de los medios de comunicación en torno al crimen organizado. ¿Qué tanto los medios hemos ayudado a encumbrar a villanos que no son tan villanos y a encubrir a villanos que sí son villanos? Hay un libro muy recomendable de Osvaldo Zavala que nos recuerda, por ejemplo, cuando dio la caída del Cártel del Cali, del Cártel de Medellín, el primero de los hermanos Rodríguez Orejuela, lo recuerda, el segundo de Pablo Escobar. De repente, el New York Times ya tenía en su primera plana a los nuevos villanos, a los integrantes del Cártel de Guadalajara, a los integrantes del Cártel de Juárez, a los integrantes del Cártel de Tijuana, en fin, ya tenía armada una nueva historia al respecto. Pero también, ¿qué tanto los medios caemos en el famoso clic? Todo para ganar seguidores. La primera entrevista, el primer análisis, Alberto Nájar. Vamos a dar paso entonces aquí en Revelaciones a la primera análisis, a la primera charla con Alberto Nájar, periodista de pie de página de Momentum, y a quien por supuesto agradecemos como siempre su presencia aquí en la Octava. Mi querido Alberto, ¿cómo estás? Jesús, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Oye, Alberto, estábamos platicando precisamente de este tema del narcotráfico. Cómo a través de los años los medios de comunicación han lanzado una narrativa en torno a los cárteles, a los capos, a los diferentes personajes que integran a este mundo. ¿Cuál es tu lectura al respecto? ¿Cómo catalogas tú, cómo analizas tú la narrativa de los medios sobre el crimen organizado? El crimen organizado siempre ha sido un tema muy atractivo para los medios de comunicación, históricamente hablando. Por ejemplo, en Estados Unidos, en la época de la Gran Depresión y de la prohibición que hubo para la venta de alcohol en ese entonces, había una disputa enorme por el mercado ilegal de ese producto, y surgieron bandas vinculadas a la mafia, sobre todo la mafia italiana. Los medios de comunicación de entonces tenían una especie de fascinación por los grandes capos. El caso más claro que conocemos es el más, digamos, publicitado, pues era el de Al Capone, de quien se solían publicar casi como una forma muy, como un héroe, todas sus actividades y la violencia con la cual asolaba al área metropolitana de Chicago, Illinois. Se destacó muchísimo, por ejemplo, la masacre del día de San Valentín, que en ese momento se consideró como un hecho histórico en términos de violencia en las calles. Entonces, esta que te cuento, Jesús, es como una forma de ejemplificar cómo los medios de comunicación siempre han tenido una especie de tentación de utilizar este tipo de violencia y de la actividad delictiva para ganar en su momento tiraje en los periódicos, y con el paso de los años rating en las audiencias de los medios electrónicos, y más recientemente pues los clics famosos en los portales de internet. Esto en el fondo simple y sencillamente se llama yo le quiero llamar una confusión en términos de lo que los medios de comunicación consideran que es los datos, la información que el público, la audiencia quiere conocer. Hacen a un lado justamente esa idea de las consecuencias de la violencia, y hay una tendencia a hacer la mitificación de los personajes, a quienes de una u otra forma suelen presentar casi como héroes. En el caso de México, esto ha sido también históricamente algo muy documentado, inclusive en los años, por ejemplo, el asesinato que ocurrió en Coyoacán, de este personaje que se me va el nombre, que fue exiliado por parte de Stalin, Trotsky, de Trotsky, exactamente, que fue asesinado en su casa en Coyoacán, y que bueno, que un reportero se hizo pasar por enfermero, el Güero, y que tomó fotografías y que documentó cómo estaba el cuerpo de Trotsky en la morgue. Bueno, y que fue un caso que incluso fue parte de la historia del periodismo mexicano. También nos muestra entonces esa tentación, esa tendencia a destacar los crímenes, la actividad de la delincuencia organizada. El caso del Goyo Cárdenas, por ejemplo, que en su momento era un asesino serial de mujeres, que también fue muy publicitado, y en contrapartida, muy al ejemplo de los medios de comunicación, se publicó muy poco de su proceso de rehabilitación. Él se le considera inclusive un modelo de la rehabilitación de un detenido en el sistema penitenciario mexicano.
Con esto, insisto, quiero comentarte, Jesús, pues esto ha ocurrido siempre. En los últimos años se exacerbó por la violencia desatada por este impresentable sujeto apellidado Calderón Hinojosa y su guerra tonta en contra de un cartel del narcotráfico y toda la ola de sangre y violencia que ocupó en el país, que se presentó en el país. Los medios de comunicación han destacado todos y cada una de estas historias con esa misma línea, esa tendencia, esa idea de que este tipo de escándalos, de notas llenas de sangre, venden más y finalmente, como los medios suelen ser un negocio, pues se inclinan justamente a esa tendencia, a esa tentación. El caso de Caro Quintero no escapa tampoco a esta tentación de convertir a los personajes en mitos, en leyendas, en protagonistas de las propias historias que muchas veces los medios construyen a partir de creencias o a veces de mala fe, a partir de lo que ellos quieren vender, básicamente eso, vender, mi querido Jesús. Oye, Alberto, ¿qué tanto participa? No te lo mencionabas, el medio busca vender, pero ¿qué tanto también participa el medio en la narrativa, por ejemplo, del crimen organizado, que nos limita muchas veces a entender qué es lo que pasa? Es decir, en la versión oficial en torno al crimen organizado, a construir este tipo de personajes que de repente se vuelven los villanos más peligrosos del mundo, pero caen y no pasa absolutamente nada en el mercado de la droga. Son sustituidos por otro que a los 2 meses, 2 semanas se vuelve igual o peor mediáticamente. Es un círculo vicioso, mi querido Jesús. Algunos delincuentes les gusta la publicidad, les gusta que hablen los medios de ellos, les gusta que se les presente como los héroes y que les pongan ese tipo de apodos como enemigo público número 1, el mayor asaltabancos del mundo, que se cuenten sus extravagancias. Pienso, por ejemplo, en Ríos Galeana, el que fue el mayor asaltante de bancos en la época de los años 70, que tenía una vida interesante en términos de un personaje con ciertos rasgos ahí especiales de análisis psicológico. Por ejemplo, él cantaba en las noches en algún bar en el centro de Ciudad de México porque le gustaba eso. Y a él le gustaba pues que se fomentara esa fama de que era un tipo cruel, que no se detenía ante nada y que era un tipo pues que era exitoso en todo su trabajo. El caso de Ríos Gallardo también es un ejemplo de cómo los medios construyen figuras y cuando estas figuras finalmente entran a su cauce, como es la sanción judicial penal por los delitos cometidos, se olvidan de ellos. Ríos Galeana terminó sus días en Los Ángeles antes de volver a ser detenido como pastor, como ministro de un culto religioso que se dedicaba a sacar a los jóvenes, sobre todo mexicanos, de las garras de la delincuencia, por ejemplo. Eso no vende, eso no es atractivo para los medios de comunicación y por lo tanto se quedan solamente en esa parte de la historia del héroe sanguinario, el que atrae y que te da clics, el que te da tiraje, el que te da audiencia. Los medios de comunicación entonces crean estos círculos de los cuales a veces es muy difícil que salgan, justamente porque han creado una audiencia apetitosa de estos contenidos. Y tratar de hacer un cambio en el tipo de información que ofrecen los medios de comunicación, pues es una tarea muy, muy larga, muy grande y tienen que combatir con décadas de construcción de un público que espera de los medios de comunicación este tipo de datos, de reportajes, de crónicas. Entonces sí es como este círculo que se ha construido hace ya mucho tiempo y que yo honestamente creo que tenemos que empezar a cambiar todos los que trabajamos en este oficio que es el periodismo, mi querido Jesús. Finalmente, mi querido Alberto, ahorita mencionabas este punto, la gente, la sociedad, el mercado que consume en un momento dado. Y mencionaste al principio el famoso click. Muchas veces cuando tú titulas, digámoslo así en YouTube, de manera literal, los clics son muy pocos. Tienes que buscar ese titular atractivo que si lo trasladamos a la prensa escrita, por ejemplo, es algo que durante muchos años hizo Alarma y otros semanarios o revistas que se enfocaban sobre todo en la nota roja. ¿Qué nos dice también como sociedad? O sea, ahorita mencionas, tenemos que cambiarlo todo, pero como sociedad, ¿qué nos dice en este caso, sin caer en qué fue primero el huevo o la gallina, pero qué nos dice como sociedad también de que estemos exigiendo ese tipo de producto? Es que no es nada más la sociedad, en este caso mexicana, ni tampoco latinoamericana, ni europea. Es toda una industria que se ha construido
y de que genera ganancias hipermillonarias y donde ya lo único que se busca es esa reproducción del capital. Y la reproducción del capital está muy vinculada a lo que la gente cree que quiere o lo que la gente necesita y demanda en Internet, por ejemplo. No son gratuitas todas esas herramientas que se han construido para conocer al usuario de Facebook, de Twitter o de cualquier plataforma que tú gustes y mandes, porque con cada uno de los clics, likes que tú das a algún contenido, estás ayudándole a formar a esos algoritmos, como le llaman, de los grandes buscadores y las empresas, un perfil de una persona que es susceptible de ser comprador. ¿De qué? De lo que tú quieras, de lo que te puede ofrecer ese gran mercado que es Internet. Si tú das clics, no sé, por ejemplo, y formas tu perfil de búsquedas en Google, por ejemplo, sobre balnearios de aguas termales, Google entiende que tú eres una persona que vas a consumir ese producto y por tanto en tus perfiles y tus cuentas y correos te va a enviar información de balnearios de aguas termales. Es lo mismo que ocurre con los datos que tú buscas en los medios de comunicación de contenido. Y por eso es que los medios de comunicación desgraciadamente también somos presa de este tipo de necesidades de que la gente lea y consuma lo que tú ofreces. Ese famoso SEO, SEO, que es como el motor de búsqueda de Google en este caso, que es el más popular, pero también de otros buscadores, que debes buscar las palabras clave, las palabras que tu público va a buscar, a demandar para que tú tengas asegurada que tu información, tu reportaje, tu nota, tu crónica, tu video va a ser visto y consumido. ¿Y por qué es importante eso? Porque ese consumo te representa dinero, ingreso, y de eso vives. Es un negocio a final de cuentas. Sí es muy difícil salir de esto que se ha construido ya, porque formamos parte desgraciadamente de una plataforma enorme que nos supera, donde sí, como tiene razón, no se sabe qué fue primero, el clic o el SEO, la palabra clave, la necesidad informativa, pero estamos atrapados en ello. Y combatir esto que de pronto, sobre todo quienes trabajamos en medios digitales, nos rebasa por mucho, una tarea cuesta arriba y que necesita el concierto de muchísimo más que los medios de comunicación de cualquier país. Mi querido admirado Alberto Nájar, yo como siempre te agradezco muchísimo tu generosidad con la octava. La generosidad te la agradezco yo, mi querido Jesús, y la admiración es mutua. Un abrazote. Y vamos ahora con Ernesto Ledesma a profundizar precisamente cómo los medios hemos hecho nuestra la narrativa oficial, cómo los medios hemos hecho nuestra la narrativa lanzada incluso por los propios grupos del crimen organizado para generar terror en las comunidades. ¿Qué hay detrás precisamente de esos manejos? ¿Miedo? ¿Incertidumbre? ¿Incapacidad? ¿Complicidad? La charla con Ernesto Ledesma. Y seguimos en Revelaciones y voy ahora, por supuesto, con el gran periodista Ernesto Ledesma de Rompeviento, de Momentum, que usted lo sabe perfectamente, le tengo un enorme aprecio y admiración. Mi querido Ernesto, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Jesús, ¿cómo estás tú? Un saludo para ti, tu auditorio. Gracias, mi querido Ernesto. Siguiendo, mira, con este tema, ¿cuál es tu lectura sobre la narrativa que se dio en los medios de comunicación sobre el crimen organizado, sobre el narcotráfico? Se habla mucho de una narconarrativa, pero ¿cuál es la primera lectura que tú haces al respecto? ¿Cómo juega esta narrativa en los medios y cómo se implica en el tema del crimen organizado? Sí, mira, yo creo que es una discusión que lleva un tiempo, ¿no? Estas narconarrativas, y yo creo que pensarían desde dos ángulos: ¿qué quiere el narco que digas y qué quiere decir el medio? ¿No? Creo que cuál es el propósito de la narconarrativa y cómo se entiende en el lugar donde la padecen y cómo se entiende desde donde no la padecemos, ¿no? O la padecemos de una manera mucho menos agresiva y violenta que en otros lugares. Y yo creo que ahí es una parte fundamental que se tiene que entender, ¿no? Por poner un ejemplo, si un medio de comunicación, vamos a poner el caso de Rafael Caro Quintero, ahorita que fue detenido, ¿no? ¿Cuál es la narconarrativa que manejaron los medios de comunicación? Pues las historias del ayer, intentando en algunos casos trasladarla con actores o sujetos políticos del día de hoy, ¿no?
¿Cuál es la narrativa que quiere el narco que tú digas como medio de comunicación? Ustedes y nosotros hemos tenido a veces también ángulos y miradas distintas también de si se pasan algunas imágenes, si no se pasan unas imágenes, las narcomantas, si se pasan o no, y si el medio las pasa. ¿Qué pasa si nosotros sacamos una narcomanta en San Fernando, en Tamaulipas, ¿no? O en Allende o en Piedras Negras, Coahuila, ¿no? Y nosotros publicamos la narcomanta y ustedes no la publican. Y me parece un ejercicio valioso porque pones el contraste de los dos. ¿Quién tiene razón? Pues quién sabe, quién tiene razón en ese sentido. Pues para unos la tendrá un medio, para otros la tendrá el otro medio. Finalmente, me parece que los medios de comunicación y la identidad que uno tiene que darle a las cosas, pues son puntos fundamentales. Bueno, no, pues que no son narcos y los narcos es una invención de la DEA y los narcos es quién sabe qué. Y, bueno, entonces, ¿cómo quieres que les llamemos? ¿No? ¿Cuál es? O sea, finalmente lo que hacen es lo que hacen y definir a un cártel, ¿no? Y lo que hace ese cártel, pues me parece fundamental como medio de comunicación, Jesús, en esa narconarrativa. Yo, Rompeviento TV, estoy sacando un reportaje sobre Pueblo Viejo, Veracruz y Tamaulipas, ¿no? Y ahí hay una narconarrativa, que ese narco controla y desaparece gentes, ¿no? ¿Cuál es la narconarrativa que yo estoy presentando ahí como medio de comunicación? Pues estoy presentando a víctimas, a personas que están viviendo una condición de precariedad. Y estoy presentando a un actor que es un narco, un cártel que opera y que controla una región del país y que la controla por encima del Estado, ¿no? ¿Cuál es la narconarrativa ahí? Pues la narconarrativa que estamos colocando ahí es la realidad que está viviendo una población frente a un cártel que opera. No, que es que los cárteles no necesariamente operan, en realidad es el Estado, es el sistema, es el gobierno. Eso hizo simbiosis y eso tiene una historia y un antecedente ya de tiempo atrás, y me parece que hay un parteaguas, te lo había comentado creo en algún momento en tiempos de Vicente Fox Quesada. Pero ahí están y operan, y el medio de comunicación pues tiene la obligación. ¿Por qué publicamos algo? Sea cuestiones de narco o de violencia en un determinado lugar, ¿no? ¿Por qué entrevistas a víctimas? ¿No? Pues porque es una víctima, están abusando de sus derechos, de su vida, de su integridad, de sus derechos humanos, de su colectividad, de su familia, de su hermano, de su esposa, de su hijo. Pues tenemos que decirlo, pues es una realidad que nos tiene completamente abrazados. ¿Quiénes manejamos la narconarrativa porque podemos hacerlo? ¿Y quiénes no, Jesús? ¿Por qué no pueden hacerlo? ¿No? Me parece que hacer la definición, que además tú ves y pues cada periodista le va dando una interpretación distinta a las cosas. No creo que haya aquí verdades absolutas, son ángulos y miradas, y que me parece que lo importante es el poder estar contrastando esa narconarrativa con los testimonios de lo que está pasando ahí, con las pruebas visuales o audiovisuales cuando se puede, ¿no? Y haciendo un lado el morbo, ¿no? Y la revictimización de las personas. ¿Quién define si la estamos revictimizando o no en una narconarrativa? ¿No? Me parece que siempre el mensaje de un cártel y de un medio tiene en gran medida una subjetividad.
Vamos a pensar en la narconarrativa de un cártel, Jesús. ¿Cuál es la narconarrativa? ¿Cuál es el significado de un cártel que coloca un cartel, una lona con un mensaje y pone las cabezas de gente que destazaron, etcétera? Ahí. ¿Cuál es el mensaje, el significado de ese mensaje? ¿Cuál es el significado de ese mensaje, de ese narcomensaje para los que viven ahí y para los que vivimos acá? ¿Es el mismo? No, no es el mismo. No es el mismo cómo lo entienden y lo viven allá y cómo lo entendemos y lo vivimos aquí. ¿Lo sacamos esa imagen o no la sacamos? Pues posiblemente la sacamos y le ponemos un blur en las cabezas, ¿no? Para que no se vea ahí esa parte que es indebido sacar ese tipo de imágenes, ¿no? Presentando rostros o cosas así. Pero me parece que el mensaje que va directamente en una zona controlada por un cártel, pues manda un mensaje interno a los que están ahí y manda un mensaje externo. ¿Cómo lo va a interpretar? Pues cómo lo vamos a editorializar nosotros es parte de la responsabilidad que tenemos, Jesús. Ese punto que mencionas, Ernesto, que es fundamental, porque también es cierto que hay otros medios que te pueden decir, no los vamos a pasar, pero no lo pasas para callar la violencia, es decir, para no denunciar lo que está pasando, y lo vimos con este famoso pacto que fue firmado en la época de Calderón, en donde nos decían, pues no hablemos de la violencia. ¿Por qué? Porque es darles espacio a los narcos, pero que tenía una finalidad muy diferente, que tenía una finalidad de lavarle la cara al gobierno y de tratar de tapar el sol con un dedo, de evitar que la gente llegara a saber lo que realmente estaba ocurriendo. Y aquí comentas un punto para mí determinante, el punto editorial de decir, se tiene que dar a conocer porque nuestra labor es informar lo que está sucediendo y que esto es un punto clave. O sea, si pensamos en el narcomensaje o en la narconarrativa de un cártel, pues la narconarrativa de un cártel puede ser un cuerpo desmembrado. Esa es la narconarrativa de un cártel para quienes están viviendo esa región, quienes intentan controlar o no un espacio, y para las autoridades municipales, estatales y para la autoridad federal. ¿Cuál es el efecto de ese mensaje, de ese narcomensaje, de esa narconarrativa? ¿Cuál es el efecto? ¿Te paraliza? ¿Te hace actuar de una distinta manera? ¿Cuál es la narconarrativa de la presidencia de la República frente a estos casos? ¿No? Pues si hablamos de una narconarrativa, en el caso de que la hubiera, en el caso del mensaje de la presidencia de la República, es: vamos a pacificar el país, ¿no? Vamos a pacificar el país. Eso es una narconarrativa, pues le está hablando a ese cártel, ¿no? Le está enviando un mensaje, le está diciendo, con nosotros va a ser así. Y cada cártel, dependiendo de la geografía que opera y ocupa, pues manda otros mensajes. Unos les dicen, ok, lo entendemos, y otros dicen no. Pero finalmente me parece que la parte fundamental es el significado que uno, con el que traduces un hecho, una realidad que están viviendo familias ahí. Yo creo que lo comenté la vez pasada, ¿no? Si nos dicen ahí en un pueblito de Tamaulipas o de Coahuila, ¿cómo que no van a sacar los mensajes que nos están dejando aquí? Y entonces, ¿quién nos va a ayudar? ¿Y cómo? Pues si no podemos denunciar en ningún lado, ¿no? Estamos pidiendo que nos ayuden, que intervenga la autoridad. Nosotros, la propia ciudadanía le toma la foto, sube la foto o el video en su red social, y puede ser que en muchos casos tenga que ver con el morbo, otros con querer hacer dinero, pero muchos otros no. Muchos otros dicen, caray, esto nos está pasando, ¿hay alguien ahí?
¿no? ¿Alguien nos puede ayudar? Me parece, Jesús, y creo que el caso de ustedes es un caso que se puede mencionar, donde hay una ética y un profesionalismo, hay un cuidado en el manejo de la información, ¿no? A veces puedo yo pensar que están cuidando demasiado, ¿no? Y entonces ya no se está informando lo que hay que informar en la dimensión. Puede ser que no, que es una medida prudente. No sé, creo que son ángulos y miradas distintas, no hay verdades absolutas sobre el tema. Lo que hay es cárteles que sí existen, que sí operan y que los padecen pues millones de personas, ¿no? Y que estamos pues intentando los medios de comunicación pues decodificar ese tipo de mensajes y decir pues cómo lo sacamos y que eso genere una reacción del Estado mexicano y una reacción también pues de la población, ¿no? Mi querido y admirado Ernesto Ledesma, de verdad como siempre es un gusto platicar y escucharte, y como siempre te agradezco tu generosidad con la octava, con Revelaciones. Gracias a ti, mi querido Jesús, siempre un gusto, un placer, un gusto platicar contigo y con tu audiencia. Hasta aquí Revelaciones, como siempre un gusto, como siempre un placer.